Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Education, su canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo resolver un circuito paralelo de una forma rápida y sencilla. Un circuito paralelo es una conexión ya sea de generadores, de resistencias o interruptores en donde las terminales de entrada, así como lo vemos en el circuito de cada resistencia, termina siendo conectada con el positivo de la fuente de alimentación y las terminales de salida de cada resistencia terminan siendo conectada con el negativo de la fuente de alimentación. Se dice que en este circuito pues comparten nodos. Las características de un circuito paralelo pues vemos que el voltaje de cada resistencia es igual al voltaje total y la corriente de cada resistencia se suma para dar lo que es una corriente total. Entonces vemos que la corriente aquí se reparte en cada uno de los elementos. Y hay una fórmula para encontrar la resistencia total, donde es muy diferente a la del circuito serie, en donde la resistencia se sumaba. Aquí yo mencionándoles que pues en un circuito paralelo, por el tipo de fórmula, siempre vamos a obtener un valor menor a la resistencia de menor valor óhmico. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando resolvemos un circuito paralelo, vemos un triángulo de la ley de Ohm con la letra I, la letra V y la letra R, pensando que solamente está existente la R total y el voltaje total, y encontramos la corriente total y pensamos que ya se terminó el circuito. Cuando, como lo explicamos en el video anterior del circuito serie, cada elemento que ustedes conecten, por ejemplo en este caso tenemos un voltaje total, pues va a tener su propia corriente total y su propia red total. Si nosotros vamos a tener una resistencia 1, pues vamos a tener su corriente en R1 y su voltaje en R1. Va a pasar lo mismo con R2 y con R3. Entonces, en lugar de tener un solo triángulo de la ley de Ohm, pues vamos a tener lo que son 4. Entonces, pasemos a resolverlo. Como dato, el circuito nos da el voltaje total de la fuente de alimentación, que son 12 voltios, y nos da el valor de cada resistencia, que son 12 ohmios, 5 ohmios, y R3 son 4 ohmios. Pues tomando en cuenta la característica de voltaje, pues tenemos que el voltaje es el mismo, entonces va a ser el mismo voltaje para la resistencia 1, el mismo voltaje para la resistencia 2 y el mismo voltaje para la resistencia 3. Podemos empezar a utilizar los triángulos de cada elemento, entonces tenemos lo que es R1 y tenemos voltaje en R1, entonces podemos encontrar la corriente en R1. Entonces ya tenemos el voltaje de R1 que son 12 y la resistencia 1 que vale 12. Entonces usamos la calculadora y 12 entre 12 me da 1 ampere. Y procedemos a hacer lo mismo con el otro triángulo de la ley de Ohm. Ya tenemos la resistencia 2, tenemos el voltaje en R2. Entonces podemos encontrar la corriente en R2. Entonces va a ser 12 voltios entre 5 y me da 2.4 amperes. Y hacemos lo mismo con el triángulo de R3. Entonces, para encontrar la corriente en R3, tapamos el triángulo, tapamos la corriente y hacemos 12 voltios entre 4 amperes, que es el voltaje R3 entre la R3. Y esto me da 3 amperes. Y bueno, como característica de la corriente, vemos que la suma de las corrientes me da lo que es la corriente total. Entonces, 1 amper más 2.4 amperes más 3 amperes me va a dar un total de 6.4 amperes de corriente total. Y bueno, ya teniendo el voltaje total, la corriente total, entonces pues vamos a proceder a encontrar la R total. Y va a quedar 12 entre 6.4 amperes. Y el resultado de la resistencia total me va a dar 1.875 ohmios. Bueno, ya resolvimos lo que es el circuito paralelo de una forma rápida. Les voy a mostrar un circuito ejemplo. Les muestro lo que son las 4 corrientes, donde vemos que la suma de corrientes de cada resistencia pues me da la corriente total. Tenemos los 4 voltajes junto con el de la fuente de alimentación, que son 12 voltios. Y aquí en la descripción del video les dejo el link para que puedan ver este ejercicio mediante esta aplicación en línea, que es totalmente gratuita. Y suscríbanse a mi canal, compartan el video y denle like. No se olviden y hasta luego. Muchas gracias.